Faride, Presente. gracias. Giselle, Presente, maestro. gracias. Yosari, mm. Wilber, Juliet, Andrea, Presente. gracias. Jesús Emanuel, Presente. gracias. Richard, Presente. gracias. Valeria, Presente, maestro. gracias. Israel, Presente. gracias. Jocelyn, Presente, maestro. gracias. Montserrat, Le está fallando su internet, maestro. ok, gracias. Annabelle, Presente. ok, muy bien. Ok, bien. Bueno, vamos a continuar nosotros trabajando con lo que es parte de lo que estábamos viendo, las teorías y las etapas de Erik Erikson. El día de hoy toca que nosotros hablemos acerca sobre una etapa, que es la etapa 4. En este caso voy a compartir la presentación para que nuestro compañero Richard pueda hacer y terminar su presentación el día de hoy. Ok. Santo Dios. Richard, ¿te escuchamos? Bueno, seguimos con mi parte de la exposición. Ahora toca ver el tema de laboriosidad contra inferioridad. Como primer punto que quiero resaltar es la parte que dice, en este momento el niño le dedica mayor tiempo a aprender cómo incorporarse en su entorno de forma productiva. Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción preescolar y escolar y está ansioso por hacer cosas con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas. Es capaz tanto de dominar destrezas que aprende a comportarse en el mundo y ser productivo y útiles en la sociedad. Aprenden además reglas y procedimientos de la manera de conseguir el éxito, y si esto sucede, los niños se sentirán productivos y habrán conseguido la laboriosidad. De lo contrario, se sentirán inútiles e inferiores. El problema es cuando se siente inferioridad de forma continua. Esto, si se fijan, se parece mucho al tema de iniciativa versus culpa. En este caso, pues, es como decirlo de otra forma, es decirlo de otra forma. En el lugar de la iniciativa es la laboriosidad y en lugar de la culpa
es la inferioridad. Aunque son muy parecidos, no son tan similares, ya que pues la iniciativa, como vimos hace rato, es la capacidad de ingeniarse todo para solucionar algunos problemas, pero la laboriosidad son más las ganas y las fortalezas que tenemos para hacerlo. En este caso, pues aquí nos dice que esta etapa, que es de los 5 a 13 años, pues el niño comienza a desarrollar más su hábito por los juegos, por integrarse más a una sociedad y ser más amigable. Incluso a veces he visto que se supone que en este caso los niños buscan tener la mayor cantidad de amigos. No, es algo que mientras estaba haciendo la investigación vi, aunque tampoco estoy tan seguro de que sea así. Y bueno, dice que de igual forma, también esto depende mucho de la capacidad y del ambiente de desarrollo que tenga cada niño, y pues la libertad y cómo sea que es tratado de ese niño. Como dije anteriormente, si el niño tiene un buen desarrollo y un ambiente adecuado para ejercerlo, pues va a desarrollar esa capacidad o esas ganas de trabajar y hacer las cosas. Pero en cambio, si el ambiente es el inadecuado, pues obviamente que solamente logrará desarrollar el sentimiento de inferioridad. ¿Y qué es la inferioridad? Es la sensación de que, o es ese sentimiento que tenemos muchos, nosotros incluso adultos, que a veces nos sentimos que no somos nada, que no podemos hacer nada bien, y eso pues al desarrollar el que un niño desarrolle más esa capacidad de inferioridad, pues va a ser un gran obstáculo para su vida y para metas que tenga a futuro. El niño puede llegar a sentirse insatisfecho y descontento por la sensación de no ser capaz de hacer cosas y aún haciéndolas perfectas. Puede sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su situación económica, social, por su condición racial o debido a una deficiente estimulación escolar, pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad. Pues aquí nos dice que al desarrollar tanto ese punto de inferioridad, que el niño, a pesar de que esté haciendo las cosas bien, incluso puede ser que lo haga mejor que otros, pues no se da cuenta, simplemente él sabe que lo está haciendo, pero piensa que lo está haciendo mal, y esa es la sensación de inferioridad. Piensa que prácticamente lo que él está haciendo no vale para nada, o simplemente no sirve. Y de igual forma dice que la principal fuente para desarrollar esta capacidad de laboriosidad es la escuela, ya que dice que es la principal institución la cual debe velar y abogar por el desarrollo adecuado de los niños. En este periodo de escolarización aparecen los compañeros y los grupos de iguales que tienen un papel importante, ya que los niños, independientemente de la sociedad, de que los niños se identifican y comparan con ellos. En los años anteriores a esta etapa se observa una orientación centrípeta de la construcción de la personalidad, es decir, se construye a sí mismo independientemente de la sociedad. Sin embargo, ahora hablamos de orientación centrífuga. Construimos la personalidad en función de nuestro entorno, de nuestro medio social. El exceso de laboriosidad significa estar excesivamente ocupado, estar en continuo aprendizaje, y el exceso crea inseguridad. Por este motivo hay que crear niños productivos, pero no en exceso. Es de gran importancia conseguir el equilibrio entre laboriosidad e inferioridad. Ese equilibrio es lo que denominamos competencia. Creo que eso es un poco fácil de entender, y para no llevarlo tan largo, como dije hace rato, todo desarrollo depende del lugar y
del lugar en donde vives, del alrededor, de todo lo que te rodea y quienes te rodean. Y de igual forma, pues dice que tanto exceso de laboriosidad, o dicho de otra forma, o demasiado de lo bueno puede ser malo. En este caso, pues dice que si el niño desarrolla mucho esa capacidad de trabajar y todo eso, llega en un punto en el que se sentirá esa sensación de presión y estrés de que a pesar de que está haciendo esto bien, necesita hacerlo mucho mejor. En este caso, pues establece metas muy altas, pero las cuales si no llega a conseguir esas metas, pues prácticamente podría caer en sensación, en ese punto de inferioridad. Y prácticamente para que esto salga bien, simplemente habría que conseguir un equilibrio entre la laboriosidad e inferioridad. Crear niños que sean productivos, pero no en exceso, como dice el texto. Dentro de esa etapa conviene en cuenta conceptos de autoestima y autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Es el concepto que una persona tiene sobre sí mismo. Cuando termina el periodo escolar, los niños tienen un concepto superficial de ellos mismos en torno a los 6 y 8 años. Se empiezan a describir en términos internos o no físicos exclusivamente, como ocurría anteriormente, sino que describen sus propios deseos y pensamientos. Diferenciamos lo físico de lo psicológico. El yo se describe en procesos más internos en un concepto más complejo, se hace más amplio y articulado de enriquecerse. Lo que quiere decir esto es que se supone que los niños ahora no son más capaces de soltarse a sí mismos, decir las cosas que piensan sin miedos, son capaces de usar son capaces de expresarse tal y como lo piensan, o decir las cosas como lo sienten, sin ese temor de que vayan a ser regañados o se den cuenta de que aunque sientan que para ellos está bien algo que estén diciendo, para otras personas no lo son. El yo describe procesos internos. Y creo que ya la mayoría ya sabemos qué es el yo. Prácticamente es lo que, como decimos hace rato, como menciona hace rato, que es lo que nos ayuda a tener ese autoconcepto de nosotros. Yo soy tal cosa, puedo ser tal cosa y todo eso. Por eso se hace presente el yo en este punto. Por ejemplo, significa utilizar evidencia. Por ejemplo, descripciones de tipo soy muy listo, soy muy buena en lengua, son más concretas. El autoconcepto deja estar en manos de los otros, se elabora en función a un juicio de pertenencia a grupos. Influye mucho en el autoconcepto para asimilar diferentes roles. Gracias a esta comprensión de los roles el autoconcepto se hace más diferenciado. Las relaciones favorecen la riqueza del autoconcepto. Dimensión social del rol. El rol se crea autocontrol. Autorregularización. Esto es posible en la mayor cantidad de capacidad cognitiva e interacciones sociales. El punto que quiero usar de esta parte es que en este caso los niños se exaltan diciendo que son capaces de hacer, no tanto físicamente, porque pero se supone que antes los niños se sentían superiores de manera física, diciendo que son más fuertes o son capaces de hacer algo que una persona mayor podría hacer y que otras personas o niños de su misma edad no pueden. En este caso, pues los niños simplemente digamos que tendrían ese aire de superioridad, pero de forma cognitiva o mental, diciendo que soy capaz de
soy buena en lengua, soy mejor estudiante, o soy muy buena leyendo, o ese tipo de aspectos. Se basa más en, digamos, en lo mental más que en lo físico. El autoestima es el yo ideal, lo que queremos ser con el yo real, lo que es lo que somos. Cuanto más lejos y mayor distancia hay entre ambos, nuestra autoestima será baja. La evolución de la autoestima es muy alta entre los 3 y 7 años. Los niños se perciben muy competentes. De los 7 a los 11 años se produce un aumento en la discrepancia entre el yo ideal y el yo real, por lo que consecuentemente disminuye la autoestima. Esta disminución tendrá lugar hasta la adolescencia. Una visión realista de las capacidades y sus limitaciones conlleva a una autoestima más ajustado. En la disminución de la autoestima también influye la comparación con los grupos iguales. También al hablar de la autoestima se tiene que hacer un breve acercamiento a la teoría de la mente, a la capacidad de ponerse en el lugar de otro. A los 4 años, los niños no les importa cambiar de sexo, decir indistintamente que son chico o chica, pero a partir de los 6 años ya comprende que el sexo es un rasgo permanente, constante y estable de la personalidad. Hasta los 8 años se define por genitales, no se define por genitales, sino por los estereotipos. De los 5 a los 9 años son muy sexistas, estereotipados, no toleran las discrepancias, pero a partir de los años se vuelven más flexibles. Esto, pues, a mí me da a entender que como van pasando los años, los niños van cambiando de mentalidad. En este caso, pues, entre menor edad, mayor autoestima tendremos, y nuestro yo perfecto, que es el autoestima, es más alto a comparación de nuestro yo real. Pero dice que como vamos creciendo, nuestra autoestima va cayendo o va disminuyendo, porque prácticamente nos empezamos a dar cuenta de lo que es la realidad y todo eso, de las cosas como son en verdad, y no como nosotros de pequeños las imaginábamos. De igual forma, pues como dice que a esta edad los niños prácticamente no tienen miedo de decir lo que piensan, o incluso no tienen miedo de jugar o decir que son niñas y todo eso. Pero como van creciendo, pues, prácticamente, como dije, se dan cuenta de lo que es la realidad en la que ellos viven y todo, y lo que los rodea, y pues eso ayuda a que la mentalidad de ellos vaya cambiando. En este caso igual es un factor muy importante en el desarrollo de la ideología sexual o del género que cada uno posee. En este caso, pues, un niño llega a una etapa en la que un niño se siente superior, o está orgulloso de ser un hombre, a comparación de como era antes, que prácticamente podría hacerse pasar por una mujer. Pero en este caso, pues, el niño cambia de mentalidad y, como dije, se siente más orgulloso de ser un hombre que una mujer, o viceversa, de que una mujer se sienta orgullosa de ser una mujer y se siente avergonzada de ser o llegar a ser comparada con un hombre. Por eso dice que prácticamente como vamos pasando los años, como vamos creciendo, nuestra identidad o nuestro carácter se vuelve flexible. Si la crisis se supera con éxito, tendremos niños productivos, adaptados perfectamente al mundo y con una utilidad en la sociedad. Y lo contrario, si la crisis no se supera, tendremos niños inútiles e inseguros que van a sentir inferiores en todo momento. Que se van a sentir inferiores en todo momento. Como dije hace unos momentos, dependiendo de nuestro desarrollo en estas etapas, y si logramos tener ese desarrollo correcto y adecuado, pues tendremos, como dice acá, niños productivos, niños que son capaces de afrontar y superar cosas y obstáculos que a su edad llegan a ser difíciles. Pero en todo caso, de que esa
ese desarrollo sea equivocado y sea todo lo contrario a algo adecuado, pues simplemente tendremos niños que serían un fracaso para ellos mismos al no tener la capacidad de lograr cosas o cumplir las metas que ellos mismos se trazan. Ujú. Muy bien, muy bien. Estoy observando una situación. No sé si ustedes, la mayoría de ustedes lo han observado. Estamos hablando que hablamos de un progreso. El progreso que estamos viendo y es lo esperado. Recuerden, cuando hablamos acerca de las etapas de Erik Erikson, debemos estar hablando de que debemos estar progresando en el desarrollo y en el proceso del desarrollo de la personalidad de la persona. Y en este caso, estamos hablando de progreso en cuanto, por ejemplo, ya pasamos de la etapa de la iniciativa, y en este caso la etapa 3 en donde ya se superó la crisis de la iniciativa contra la culpa. Si ustedes recuerdan la clase pasada, hablamos acerca que el grupo significativo era en este caso la familia. En este caso, imaginemos nosotros, solamente para recapitular, lo que es el niño para poder enfrentar esta crisis en la etapa 3 de iniciativa contra culpa, se nutre del tipo de familia en el cual el niño crezca. Por eso muchas veces vamos nosotros a estar trabajando en el ámbito educativo con muchos, en este caso con las familias. Vamos a ver de qué se están nutriendo los niños, por ejemplo en la etapa preescolar, de qué se están nutriendo, qué están aprendiendo, qué cosas están influyendo en el desarrollo y en la percepción del mundo del niño, y eso va a depender mucho más que trabajar. Por ejemplo, ustedes como psicólogos educativos en la etapa preescolar, el 70% del trabajo que se hace en esta etapa, en la etapa 3 de 3 a 6 años, normalmente recuerden que el trabajo es con la familia, ¿sí? En este caso, nosotros 70% estaremos trabajando más con la familia más que con el niño, porque al fin y al cabo el niño es el reflejo del desarrollo de las expectativas y los roles que se están construyendo en el niño. Ojo, acá hay algo muy interesante. Lo interesante acá es que en la etapa 3 habíamos hablado de la construcción de los roles, ¿ok? Si el niño no supera esta crisis de iniciativa contra la culpa, y en todo caso tenemos nosotros un niño que llegando a los 6 años, al resultar al final de esta etapa, tiene un niño con características de constante culpa, de constante subvaloración, con una constante baja autoestima, con un pobre concepto de sí mismo. Entonces es muy seguramente trabajaremos más para superar el siguiente reto o el siguiente peligro, que es de etapa 4, que es cómo superar el sentimiento de inferioridad. Quiero aclarar un aspecto interesante sobre este aspecto. Cuando hablamos acerca de la inferioridad, no lo hablamos nosotros como si fuera un ente, sino lo hablamos como una condición. Hemos hablado mucho acerca de de inferioridad, pero muchas veces mucha gente que toca el tema de Erikson no sabe exactamente qué es. La inferioridad, ¿cómo es? ¿Es un pensamiento? ¿Es una condición conductual? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Bueno, aquí les quiero aclarar esto porque la condición en la cual nosotros tenemos que
aclararlo es por las confusiones que hay, sobre todo con respecto a las definiciones y a la postura de la teoría egosocial de Erikson. En este caso, hablamos que Erikson, por lo general, cuando habla acerca de cuando Erikson está hablando en esta etapa de lo que sería la inferioridad, nosotros tenemos que entenderlo que no es una condición conductual. Nosotros no vemos a los niños comportándose como seres inferiores o como una condición social de inferioridad, sino como un sentimiento. En este caso, ¿dónde vamos a ver reflejado la inferioridad en los niños? Que en este caso es el peligro que vamos a estar encontrando al finalizar esta etapa. Recordemos que todavía tenemos nosotros al principio de la etapa 4, todavía tenemos niños con si no pudo lograr desarrollar lo que es la iniciativa, vamos a estar teniendo niños que tengan constantes sentimientos de culpa con respecto a tomar decisiones. Y por lo cual es muy posible que sean muy codependientes, que tengan muchos problemas para poder tolerar la presión, las exigencias, incluso poder tener manifestaciones de ansiedad. Muchas veces es como yo puedo identificar en este caso que un niño está teniendo problemas para poder entrar a esta siguiente etapa. Sabemos de que en la etapa 4 se espera en cuanto a expectativa que el niño pueda desarrollar la laboriosidad, ¿sí? Pero recuerden una cosa, tenemos nosotros que conocer cuando tenemos a un niño que entra, por ejemplo, en este caso a la etapa escolar, que en este caso es la escuela primaria, tenemos que conocer, por ejemplo, nosotros como psicólogos educativos, de acuerdo a la teoría de Erikson, cómo está llegando el niño. Está llegando con lo que es una característica o un perfil de ser alguien que tenga una personalidad iniciativa, que tome decisiones, que se arriesgue a tomar decisiones, o tenemos a un niño con aspectos de estar cohibido, culposo, con un sentimiento de que cualquier cosa lo vayan a regañar. Aquí vamos a tener mucho en cuenta en el cual, por ejemplo, el niño cómo toma los errores, cómo toma los fracasos. Y muchas veces los niños que están saliendo de la etapa 3 y salieron con lo que es la sensación o un sentimiento de culpa, puede sentir que de alguna otra forma todo lo que suceda, malo o bueno, está en relación a lo malo o bueno que ha hecho en él. Y por lo cual, si las cosas salen bien, es posible de que no sea por él, sino por los demás. Y si las cosas salen mal, es en el momento en el cual él siente que fue por su culpa. Sin embargo, en esta etapa, ¿cómo es que podemos apoyar a estos niños que a lo mejor puedan estar entrando en la etapa 3 para desarrollar aspectos de laboriosidad? Sabemos que las relaciones significativas que nosotros vamos a estar teniendo con respecto a la etapa escolar, se amplía el rango de relaciones significativas. ¿Por qué? Porque ya no es la familia de la cual se está nutriendo el niño, sino ahora es la comunidad, el vecindario y la escuela. Son, en este caso, las redes sociales o en este caso
los ámbitos sociales en los cuales actualmente el niño se está desenvolviendo, si pertenece a algún club, si tiene alguna actividad extraescolar, si tiene algún hobby con el cual pueda compartirlo con otras personas. Eso va a conllevar muchos aspectos que van a conllevar cómo podemos lograr que de alguna otra forma pueda superar el sentimiento de culpa y desarrollar un aspecto laborioso, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a estar tratando de evitar es que al final de esta etapa, que en este caso es hasta los 12 años, es que se pueda desarrollar lo que es el peligro de un sentimiento de inferioridad, ¿sí? Eh, el sentimiento de inferioridad normalmente es una manifestación de que el niño tiene de alguna otra forma degradados aspectos de autoestima, de autoconcepto y autopercepción de sí mismo, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, muchos teóricos hablan acerca de que el sentimiento de inferioridad se construye cuando no se supera o esta crisis se desarrolla en esta etapa. Porque de alguna otra forma va a establecer ciertos aspectos como que la persona presente rasgos como dificultades para realizar sus rutinas diarias, ¿sí? Normalmente puede aparecer lo que es una timidez excesiva. ¿Cómo podemos identificar que alguien, en lugar de desarrollar aspectos de laboriosidad, está presentando este tipo de aspectos? Porque normalmente no es lo mismo ser tímido a tener una timidez excesiva. En este caso, está como muy ensimismado, ¿sí? En el cual, por ejemplo, puede verse de alguna otra forma en la inferioridad en el niño como que tiende a ser demasiado complaciente, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, hay un concepto que normalmente tenemos nosotros que trabajar mucho con los padres, incluso con los mismos maestros o las figuras de autoridad que están con los niños, que es precisamente esta idea de el niño bueno, ¿ok? Bien, para hablar de eso me gustaría escuchar sus opiniones. Para ustedes, en su construcción, ¿qué es un niño bueno? ¿Cómo fue, maestro? Si yo te pregunto a ti, ¿sabe qué es un niño bueno en su opinión de ustedes? No sé, es aquel que este, obedece a sus papás cuando le mandan hacer una cosa y no después de que lo hablaron 3 veces, sino la primera vez que lo hablaron. Aquel que dependiendo a la edad o a la etapa en la que esté, pues haga las obligaciones que le corresponde. Obviamente un niño de 5 a 13 años no va a hacer lo que un adulto hace, pero pues igual tiene como que sus responsabilidades. El hecho no sé, de que vaya bien a la escuela, de que aprenda. Para Sí. mí sería como que el niño bueno. Ujú. Bien. Maestro, Sí, maestro, escucho. yo creo que un niño bueno, sí, debe ser una persona que obedezca a sus papás y no le conteste. Ok, muy Más bien. eso no le quita que pueda ser travieso el niño. Ujú. Muy bien. Ok, ¿alguien más?
Creo que aparte de que sea obediente, siento que también cuenta el hecho de que, por ejemplo, que sea amable con otras personas y que, por ejemplo, sepa que es, bueno, a su edad sepa qué es lo que está haciendo mal. Por ejemplo, sabe que no le puede pegar a un niño simplemente porque quiere, o cuando vea que, por ejemplo, que un niño le hace maldad o le está haciendo otra cosa a otra persona, él sepa que eso está mal y que puede ir con alguien y decir, no, es que está pasando esto y esto y esto. Siento que eso también entra en lo que es un niño bueno. Ok, bueno, muy bien. Esto he escuchado más que nada a las compañeras en su concepción de un niño bueno. Ahora, les voy a hacer la pregunta a ustedes, compañeras. Recuerden cuando ustedes tenían, no sé, 7, 8 años. ¿Qué les decían sus papás que era ser una niña buena? Ser educada. Ser educada. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Respetar a los demás. Respetar a los demás. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora viene... ¿Sí? ¿Escucho? Que esté bien portada. Ujú. Bien. Ok. Ahora viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, intenten a completar esta oración. Las niñas buenas no... ¿Qué dirían? Ujú. Ya, no son mal portadas. Ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, Dicen, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que las niñas buenas no dicen groserías. ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? No mal contestan. Ujú, no mal contestan. Muy bien. No pega. No pegan. Ujú, ok, muy bien. ¿Alguna vez alguien escuchó esta frase? Las niñas buenas no gritan y se mantienen calladitas. ¿Alguien escuchó alguna vez esa situación? Sí, Ok, bueno. Sí, Lo interesante de esto es que de alguna otra forma eh, pareciera algo hasta cierto punto inocente cuando yo le digo, ¿sabes qué? Una niña o un niño bueno hace esto, no hace el otro. De alguna otra forma están implícito lo que yo deseo en base al aspecto ideal de lo que debería de ser un niño, ¿sí? Y en este caso, lo interesante acá, todo esto que hemos comentado corresponde a la naturaleza de un niño o a la naturaleza de un ser domesticado. ¿Qué me dirían ustedes? a la naturaleza es un ser domesticado. A la naturaleza es un ser domesticado porque, o sea, a esa edad eres todavía un niño, no puedes el hecho de quedarte callado, el hecho de no Ujú. jugar, de no gritar, porque por instinto, porque por la edad que tienes, no pues para los niños no es normal el hecho de quedarte sentado, callado, no grites, no juegues, no hagas nada. O sea, no, es la manera en cómo los papás lo están educando. Por eso dicen el hecho de que cuando le digas al niño, no, o sea, los dejas así como de que a todos me dicen que no, hay que explicarles el por qué no lo puede hacer. Ok, muy bien. Por ejemplo, yo escuché una vez una frase y se los comento. Una vez yo escuché,
Los niños buenos no hablan cuando los adultos están teniendo una conversación. ¿Alguien escuchó esto? Sí, Sí, pero Sí, yo, maestro. ¿Qué opinan acerca de eso? yo siento que, o sea, es cuestión de que le expliques, como ya dijeron, el por qué. Porque, o sea, no está mal en el hecho de que es que les tienes que explicar el por qué, pero no le puedes decir simplemente no hables porque estoy, ¿cómo había dicho usted? Que los niños, ¿qué? Los niños buenos no, Los niños buenos no hablan cuando los adultos están hablando. O más bien dicen, o no se meten en conversaciones ajenas, en conversaciones de los adultos. Ujú. Ok. Ujú. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Es que no es, el mensaje no está mal. El mensaje es cómo lo están diciendo los adultos. Es la manera en que lo van a interpretar de alguna otra forma, en este caso los niños. Y sobre todo los de esta etapa. En esta etapa recuerden de que adquiere una gran importancia el aspecto de alcanzar aspectos de expectativas y cumplir ciertas expectativas. Es por ello que, por ejemplo, si a mí me planteas un modelo de niño que no hace esto, no hace el otro, entonces la pregunta, entonces, ¿qué puede hacer? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hemos estado construyendo en cuanto a la niñez, lo que puede o no puede hacer? Y es ahí donde viene la discusión, donde si los niños en esta etapa deben de obedecer a sus padres, pero la pregunta es, y aquí es en donde viene una situación donde se abre el debate sobre esta situación. ¿Qué pasa cuando dice, por ejemplo, los niños buenos no mienten? ¿Ok? ¿Han escuchado eso? sí, Ok, bueno. Si recordamos el aspecto de las operaciones concretas, sabemos que lo dices al niño y lo que en el proceso de asimilación y acomodación, de acuerdo a lo que decía Piaget, si tú le dices esto es blanco, el niño va a decir es blanco. Si tú le dices en esta etapa, ¿sabes qué? Esto es blanco, esto es negro, no hay matices, solo hay blanco o negro. Las mentiras son malas. ¿Qué pasa cuando le dicen de repente, es que los niños buenos no mienten? ¿Y qué pasa cuando los padres le dicen a sus hijos que mientan por ellos? ¿Qué estaría pasando allí? ¿Qué creen que puede provocar? Es una contradicción, maestro. Ajá, Es eso una contradicción. es una contradicción. Efectivamente. Aquí es cuando empieza la situación donde se complica el aspecto de la inferioridad y el aspecto del autoconcepto. Recuerden, sabemos que una de las manifestaciones del complejo de inferioridad es ser complaciente. Todo depende de cómo haya superado la crisis de la etapa 3. Si tenemos a un niño culposo, con sentimiento de culpa, obviamente vamos a estar generando después con mayor predisposición un niño que tenga sentimiento o complejo de inferioridad. Y entonces, por lo cual, todo lo que hace el niño es por agradar, pero no construye lo bueno y lo malo. Y en este caso, ¿en quién depende de lo bueno y lo malo? Ya en esta etapa debería ya de ser capaz de discernir lo bueno y lo malo. Sin embargo, en esta etapa es en donde se afianzan prejuicios, es en donde se afianzan ideas equivocadas, donde se afianzan
situaciones mal manejadas, de malas interpretaciones, y desde ahí tenemos después adultos que son hasta cierto punto prejuiciosos y con muchos tabús sobre cómo ser como persona, sobre todo en la construcción de ser una buena persona. Y el ser un buen niño conlleva aspectos de idealización, en que yo idealizo al niño perfecto o a la niña perfecta en base no a las características del niño, sino en base al ideal del padre o los tipos de padres que estén criando al niño. Y lo interesante acá es que si tenemos padres que están creciendo a niños en ambientes donde los mensajes sean contradictorios y confusos, obviamente vamos a tener niños demasiado complacientes, demasiado dependientes y que dependan constantemente de la aprobación del adulto, y en este caso prácticamente la guianza del adulto sobre la conducción del niño. En este caso, las decisiones que puede estar tomando el niño no van a ser en base a lo que él decida que es mejor, sino se acomoda más a lo que le digan. El niño con un complejo de inferioridad por lo general no toma decisiones y necesita ser constantemente guiado. Podemos ver, por ejemplo, que una característica con niños con complejo de inferioridad, que por lo general siempre están recurriendo al papá, a la mamá, a la maestra, y le dicen, ¿está bien? ¿Lo hice bien? Y tú le dices, oye, no, sí, sí lo hiciste bien. No, 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 pero ¿realmente está bien? ¿Lo hice bien? Desde ahí ya empezamos a ver lo que son los primeros esbozos, las primeras señales de un complejo de inferioridad, como lo que nos había comentado nuestro compañero Richard. Muchas veces hay aspectos, hay extremos que vamos a ver, como él nos había dicho, entre el exceso de laboriosidad y un complejo de inferioridad demasiado grave o patológico, ¿sí? Normalmente puede verse o confundirse un exceso de laboriosidad con un complejo de inferioridad muy marcado. ¿Por qué? Porque esta necesidad imperiosa de aprobación por parte de los adultos o por parte de las figuras que sean significativas para el niño, van a hacer que yo necesito cumplir con las expectativas de los otros, olvidándome de mis propias necesidades o de lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. No, yo quiero ser una buena persona para ser un buen niño, para que mis papás me quieran, para que mis maestros me quieran. Quiero complacer a todo mundo. Y ahí ya vemos que ese complejo de inferioridad puede conllevar aspectos patológicos en cuanto a cómo relacionarse eh, con, con sus demás compañeros. Por ejemplo, podemos encontrar niños con un complejo de inferioridad que constantemente están pegados a la maestra. Y lo curioso es que no saben cómo tienen dificultades para socializar y relacionarse con otros niños de su propia edad, ¿sí? Normalmente vamos a ver, por ejemplo, estos niños que constantemente buscan a los adultos, les gusta estar junto a los adultos. Uno, porque sienten el aspecto de la protección, y otro porque necesitan buscar aspectos para poder obtener una sonrisa, un agrado, un gesto de cariño, un gesto de aprobación. Normalmente voy a decir el término y quiero que ustedes lo tomen a mucha consideración. Los niños pueden tomar como
una actitud demasiado servilista. ¿Qué significa esto de servilista? Sino servir para poder decir que tengo un rol en la vida. Estoy haciendo lo que mi maestro le gusta, estoy haciendo lo que a mi mamá le gusta, ¿sí? Ya no viven para ellos, viven para los demás y más que nada para las figuras de autoridad de las cuales requiere y necesita desaprobación. Por eso es que muchas veces tenemos nosotros estos conflictos con este tipo de niños en los cuales nosotros podemos ver muy amalgamado el hecho de estas ideas preconcebidas de lo bueno y lo malo, no en base a la propia construcción del niño, sino a lo que le han enseñado y lo cual lo toma. Y de alguna otra forma, si en algún momento el adulto es contradictorio, el niño va a encontrar en constante conflicto y su complejo de inferioridad puede agravarse porque nunca va a lograr satisfacer las expectativas ideales que le son enseñadas por los adultos, pero tampoco va a corresponder con las expectativas en cuanto a cómo comportarse y desenvolverse, porque el ejemplo que está viendo de los adultos es contradictorio y hace que no sepa qué hacer. Por eso muchas veces el niño puede mostrarse constantemente disminuido, puede verse constantemente apagado, ensimismado, ¿sí? Que muchas veces la validez en cuanto a su persona está muy deteriorada y por lo cual, por ejemplo, necesita constantemente encontrar sustitutos ante este tipo de situaciones emocionales que está enfrentando. Por eso es que muchas veces, ¿cómo podemos identificar a un niño que puede tener un complejo de inferioridad de otra forma? Y en este caso podemos ver la inferioridad en el que el niño desea integrarse en muchas actividades. Son estos niños que de repente ven la oportunidad y están probando en varias cosas en las cuales pueda él desarrollarse como persona y quiere desenvolverse en todas, no ante el hecho de sentir que es capaz, sino ante el hecho de sentir que pueda ser valorado por ello. ¿Cómo podemos diferenciar el aspecto de la inferioridad de la laboriosidad? ¿Ok? Recordemos nosotros lo que nos había comentado en este aspecto nuestro compañero, y es propiamente cuál es la fuerza básica o la virtud que debemos desarrollar al final de esta crisis o de esta etapa. Es el aspecto de la competitividad. ¿Ok? Según muchas definiciones, hablamos acerca de que la competitividad o la competencia va a conllevar en nosotros que nosotros demostremos ciertas capacidades, ¿sí? Por eso es que muchas veces ustedes van a estar escuchando en el ámbito educativo que ahora se trabaja bajo competencias. ¿Y qué es una competencia? Son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. De alguna forma es aquí donde vamos a estar construyendo este aspecto de qué competencias tiene el niño y qué competencias podemos desarrollar en el niño. En este caso, sobre todo por ciertas habilidades. En este aspecto, para poder trabajar en esta crisis o en esta etapa, es que el niño pueda encontrar una especie de insight, en un darse cuenta de sí mismo, en un autoconcepto, en una autovaloración de sí mismo,
para reconocer cuáles son las habilidades que tiene y al mismo tiempo sus limitaciones. Lo interesante acá es que las competencias no solamente trabajan en lo bueno, en lo que es el niño, sino en los aspectos o los retos que el niño se puede establecer para alcanzar y ser mejor en otros ámbitos. Por ejemplo, sabemos a lo mejor el niño es bueno en matemáticas, pero por ejemplo, el hecho de que le sea difícil, por ejemplo, entender las reglas del español o entender otros aspectos de otros saberes, otros conocimientos, es cómo convertir eso en áreas de oportunidad para desarrollar competencias en los niños, ¿sí? Acá lo interesante, estas competencias que yo aprendo a desarrollar es cómo convierto esta dificultad en un reto, en un objetivo a alcanzar, en un obstáculo a vencer en los niños. Lo interesante acá es que acá es en donde se conllevan los aspectos de qué tan competente son los adultos para poder ayudar a los niños a superar sus propias dificultades y deficiencias. ¿Sí? Estas características que normalmente vamos a estar trabajando las trabajamos campo por campo, área por área. En este aspecto, eso es lo que deberíamos de ser capaces de ayudar a los niños a lograr que ellos puedan desarrollar y descubrir en qué son competentes y en qué áreas tienen que esforzarse más por alcanzar el grado de eficiencia esperado, ¿sí? Recuerden, en esta etapa, en la etapa escolar, trabajamos mucho con las ciertas expectativas, sobre todo los conocimientos de las competencias de comprensión de signos, símbolos, la comprensión y asimilación de las reglas, el establecimiento de cuestiones lógicas sobre la vida y sobre aspectos abstractos como son los conceptos de matemáticas, sobre su propio cuerpo, sobre cómo desarrollarse socialmente, cómo aprender a organizarse en grupo. Sabemos nosotros que ya el niño ha salido de la etapa del yo egocéntrico. En la etapa anterior se empieza a construir aspectos para un yo social, ¿sí? Sabemos que este concepto de yo social es uno de los conceptos que a veces no siempre se entienden, porque normalmente un yo social conlleva aclarar cómo es que yo me relaciono en los diferentes ámbitos, ¿sí? Normalmente conlleva y se estructura desde cómo me percibo dentro de los grupos. ¿Estoy desempeñando mi rol que me corresponde? ¿Lo estoy llevando a cabo? ¿Estoy cumpliendo las expectativas creadas de acuerdo a mi edad? Pero también tengo que estipular cuáles son mis propias expectativas. Aquí los niños que están construyendo lo que es la laboriosidad en ellos o el aspecto de la competencia está en descubrir esto, descubrir que son capaces por ellos mismos, ya no por los adultos, sino que ellos puedan darse cuenta de que son buenos y hasta dónde pueden desarrollar más estas capacidades. Cómo lo perciben, cómo lo estructuran, ¿sí? ¿Qué concepto tienen de sí mismos? ¿Qué imagen, qué autoimagen están construyendo de sí mismos? Porque eso va a conllevar mucho que puedan ir ellos construyendo y allanando el camino que van a desarrollar a lo largo de las demás etapas de su desarrollo, ¿sí?
Normalmente una persona que está construyendo, en este caso un niño que construye un yo social, siempre va a establecer puntos de referencia basados en aspectos de comparación. En este aspecto de la laboriosidad es cuando empezamos con los aspectos de poder establecer los aspectos comparativos con respecto a qué es lo que yo hago bien con respecto a qué modelo o con respecto a quién. Siempre van a haber aspectos de comparación. Por eso, muchas veces el niño, aunque no lo parezca, necesita reconocer para el desarrollo de su yo social su punto de comparación, su modelo de si está mejor, peor o en camino de mejorar. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa que este yo social debe desarrollar en los niños, establecer las medidas exactas acerca de qué es lo que necesita hacer para alcanzar sus propias expectativas. Por eso normalmente vamos a ver este aspecto de la competitividad con los otros compañeros e incluso con otros adultos, ¿sí? Por eso es que muchas veces no debemos tomar a mal que a veces algunos niños sean muy confrontativos, y sobre todo los niños laboriosos, buscan ser altamente funcionales y eficientes. Eso es lo que llamamos una persona competitiva, una persona altamente funcional y eficiente es una persona competente. La pregunta es, ¿estamos desarrollando este sentido y esta perspectiva psicológica en nuestros niños o queremos nosotros ponerlos todos en el mismo molde? Y aquí es en donde viene el reto que nosotros tenemos. Tenemos niños con diferentes tipos de caracteres, diversos tipos de estilos de aprendizaje, de crecimiento, velocidades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, necesidades socioemocionales diferentes, necesidades de desarrollo diferentes. Todos esos aspectos son lo que tenemos que estar trabajando con ellos, ¿ok? Pero acá hay una diferencia. Si lo que nosotros conllevábamos nosotros en los cuales nosotros éramos los líderes en la etapa 3 sobre superando lo que es la crisis anterior, entonces tenemos que tomar en cuenta que ahora debemos de ser colaboradores, ¿sí? Porque aquí ya no somos los líderes que van a fomentar la iniciativa de los niños. Aquí vamos a ser los colaboradores, los facilitadores para que los recursos, las capacidades y las habilidades que tiene el niño las potencialice, ¿sí? Y adquiera nuevas capacidades y habilidades, ¿sí? Por eso es que muchas veces los maestros trabajan mucho con lo que el niño ya trae y nosotros trabajamos con otros aspectos mucho más abstractos, como lo que es el aspecto de la emoción, el aspecto del desarrollo social, ¿sí? Sabemos que muchos maestros, por el sistema educativo que tenemos, están prácticamente condicionados a cumplir metas sobre habilidades académicas. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? Es el trabajo de las competencias psicosocioemocionales en el aula, ¿sí?
A nosotros sí nos interesa que el niño aprenda, pero a nosotros nos interesa más el desarrollo del yo social, el desarrollo del ser, más que los aspectos académicos. Si nosotros tenemos esa perspectiva, podemos delegar el aspecto de la competencia para no inmiscuirnos en otras áreas que sí debemos de tener conocimiento, pero no ser interferentes. Acá es en donde nosotros establecemos aspectos de ser estimulantes y no interferentes en los procesos de desarrollo de los niños. Esa es una parte solo en lo que es en el aula de clases. Pero ¿qué pasa con la situación que tenemos nosotros con los otros círculos sociales de los niños, sobre todo con los aspectos de la comunidad y la escuela? No sé si usted en algún momento vayan ustedes tocados a hacer prácticas o servicios sociales en alguna escuela, pero ustedes se van a dar cuenta, y yo les puedo decir, que es en esta etapa donde a veces se destapa la caja de Pandora. ¿A qué me refiero con eso? Que en esta etapa es en cuanto todo lo que no se trabajó adecuadamente en la etapa anterior, empiezan las verdaderas dificultades. ¿Por qué? Porque hay rezagos en cuanto al desarrollo, aprendizajes, habilidades, competencias. Hay demasiadas condiciones en las cuales el niño puede estar muy subdesarrollado, puede haber condiciones socioafectivas que estén afectando su desarrollo y su desempeño, pueden haber malas prácticas en cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, un mal concepto que el niño ha construido de sí mismo, y es por lo cual en esta etapa tenemos nosotros 6 años, a diferencia de los 3, tenemos 6 años para poder, si no lograr un 90%, por lo menos un 80% de las problemáticas de un niño que llegó con todas estas condiciones adversas, poder lograr por lo menos un 80 o 70-80% de laborioso. Muchas veces hablamos acerca del proceso de la laboriosidad, pero el ser laborioso, ¿qué conlleva? ¿Sí? Normalmente sabemos de que la laboriosidad y esta capacidad va a desarrollar en los niños aspectos como cómo poder ser más enfocados en cumplir metas en base a ellos mismos, ¿sí? Aquí es cuando trabajamos con los niños para que no tengamos que estar detrás de ellos, ¿sí? Para que nosotros podamos lograr que estos niños tengan los recursos suficientes para poder hacer sus propias tareas. Ok, ¿cómo podemos identificar a un niño laborioso? No necesita del papá para hacer su tarea, porque ya tiene las habilidades para poder realizarla. A lo mejor tenga ciertas pequeñas dudas, ciertos aspectos como para terminar de confirmar o salir de alguna situación, pero no necesita que le expliquen todo desde el principio, ¿sí? O tenga que esperar a que el papá venga para que le diga si es cómo hacer su tarea o cómo hacerlo o cuándo. El niño ya puede lograr y empezar a hacer las cosas, sabe qué es lo que tiene que hacer,
sabe que simplemente tiene que seguir las instrucciones que le fueron indicadas y repetirlas. ¿Cómo podemos identificar un niño laborioso? Que a pesar de las dificultades que tenga, no se rinde ante el fracaso. Un niño que ha desarrollado una competencia ha desarrollado la fuerza yoica suficiente para poder enfrentar las circunstancias de la dificultad de la tarea que le ponen y se esfuerza por alcanzar la eficiencia por él mismo. Y solo cuando no puede o alcanza su límite de capacidad o de comprensión puede pedir apoyo. Allí es cuando ya encontramos la diferencia de un niño laborioso. ¿Qué significa esto? El niño que es laborioso por lo general, él quiere hacerlo por él mismo. Él lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, hasta que se da cuenta de que no logra establecer la solución a lo que se le está pidiendo por él mismo. Es que a lo mejor puede pedir que lo ayuden. Ojo, que lo ayuden, lo orienten, no que le hagan la labor o la tarea. De allá es en donde viene el aspecto interesante de trabajar con los padres para que sean estimulantes y no interferentes. Porque después tenemos padres que les hacen la tarea a sus hijos y los están volviendo neófitos e inútiles, y eso crea un sentimiento de inferioridad. Por ejemplo, hay muchos padres, no sé si alguno de ustedes lo sufrió, que dicen, es que en los afanes del amor, dicen, es que yo quiero que saque 10 mi hijo, lo voy a ayudar, y le terminan haciendo la tarea. Lo que no saben los padres, que en su afán de ese amor paternal o maternal, lo que están haciendo es nulificando la capacidad de laboriosidad o la necesidad de alcanzar su nivel de competencia del niño, porque no lo dejan ser. Y acá el niño se fija en el aspecto de decir, es que mi mamá no cree que yo pueda hacer las cosas bien, por eso lo hizo por mí. Y de alguna otra forma, a nivel inconsciente, los niños empiezan a creer que no son capaces a no ser que alguien los ayude. Y eso crea sentimientos de inferioridad en los cuales van a crear un sentimiento de dependencia para con las personas, y por lo cual sientan que necesitan siempre a alguien que los esté ayudando, porque no se sienten capaces de lograr las cosas por ellos mismos, ¿sí? Normalmente sabemos que cuál es una característica especial de este estadio. Los niños deben de aprender que no solamente existe placer y concebir simplemente planes. También deben aprender a llevarlos a cabo. En este caso, una de las competencias es la capacidad de planeación y ejecución de lo que el niño piensa. Deben de aprender lo que es el sentimiento del éxito, ¿ok? En este sentido, el éxito no en base a la ayuda de los padres, los maestros o algún otro adulto que sea significativo para el niño. El éxito en base a sus propios recursos y sus propias capacidades. Si dejamos que los niños, de acuerdo a sus propias capacidades, sus propios triunfos, logren el éxito, estos de alguna otra forma van a estar, y es casi inevitable que siempre busquen ser los mejores, ¿sí? Y de alguna otra forma es esperado y es normal. Cuando los niños encuentran que son capaces de algo y lo hacen con éxito, lo que lleva al adulto es a imponerle nuevos retos que
pueda satisfacer esa necesidad de eficiencia que el niño está requiriendo, ¿sí? Y en este caso, este sentimiento de éxito lo vemos no solamente en la aula de clases, sino también, por ejemplo, en el recreo, a la hora de hacer algún deporte, pero también al momento de poder relacionarse con cualquier persona. Muchas veces trabajamos con aspectos educativos, aspectos académicos, aspectos de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que es el desarrollo de las competencias psicosocioafectivas emocionales en los niños, porque hay un hecho que está demostrado, que las personas que triunfan en la vida no son las más competentes a nivel de teórico, sino las competentes a nivel social para aprender a relacionarse en un mundo que funciona bajo reglas sociales más que bajo aspectos de competencias académicas. Por eso vamos a tener después niños que a lo mejor solamente se quieren centrar en aspectos académicos, de que a lo mejor son buenos en matemáticas, pero son pésimos para desarrollar estas habilidades y estas competencias socioemocionales. Y por lo cual tenemos niños conocidos como nerds o geeks que son atrofiados socioemocionalmente para poder desarrollarse en un hábito que no sea simplemente académico o teórico. Sabemos que si el niño no logra mucho éxito debido a maestros muy rígidos o a compañeros muy negadores, por ejemplo, se desarrollará entonces un sentimiento de inferioridad, o mejor dicho, sentirse incompetentes. La sensación de la amenaza de ser incompetente hace que el niño busque compensar esto a través de la necesidad, y puede volverse hasta cierto punto manipulador, pero esta manipulación de ciertos niños para que alguien les haga las cosas es porque puede ocultar muy sutilmente un sentimiento de inferioridad en el cual ellos no se sienten capaces de hacerlos por ellos mismos y necesitan que el otro los apoye. ¿Sí? Ok. Hasta este momento, ¿algún comentario, alguna duda con respecto a esta etapa? O más bien a esta crisis de la etapa 4. Los escucho. ¿Algún comentario con respecto a esto? No, maestro. Ok, muy bien. Bueno, entonces entonces hasta aquí dejaríamos este tema. Voy a pedirles de alguna otra forma que me hagan su reporte de clase de este tema, pero necesito para la siguiente clase una persona que quiera exponer un tema. ¿O quieren que lo elija por ustedes? Bueno, como veo que nadie se anima, Anabeli, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, quisiera que me apoyaras con un tema para la siguiente clase.
El tema es que vamos a estar hablando de dos etapas de Freud, que es la etapa, en este caso, de la etapa fálica, de las etapas psicosexuales de Freud, y el periodo de latencia, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver algunos conceptos que amablemente que introdujo nuestro compañero Richard, muy buena presentación de él, para que profundizar algunos de sus conceptos que él nos había compartido, para que la siguiente clase veamos estas dos etapas y podamos hacer una comparación y terminar una construcción sobre esta etapa. Maestro, ¿Sí? ¿Me escucho? entonces son dos, es etapa fálica y periodo de latencia. Así es. Ah, ok. Sí. Es un poco más rápido la otra, mm, pero es para hacer las comparaciones, porque si se han dado cuenta, hemos estado viendo las mismas edades, solamente con diferentes teóricos para ir como construyendo una perspectiva diferente de cómo entender el desarrollo de los niños y cómo cada una de estas teorías nos puede aprender a ayudar a comprender aspectos que tenemos que trabajar. Porque todas estas teorías nos pueden ayudar a poder buscar por dónde lograr apoyar a los niños, porque no nos podemos como psicólogos en psicología educativa apoyar solo en una teoría. Tenemos que ser es eh, muy eclécticos en las teorías, y yo se los digo que eso es lo que me ha sucedido muchas veces cuando he trabajado en escuelas. Hay que ser muy eclécticos y quiero que ustedes lo sean también. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase estaríamos viendo lo que es estas dos etapas, la etapa fálica y el periodo de latencia. ¿Ok? Bueno, si no hay mayores dudas, mayores preguntas, pues hasta aquí. Maestro, Sí, yo escucho. tengo una duda, Sí, con los reportes de clase, ¿en dónde se le envían? Classroom. ¿En la plataforma o Lo voy a mandar a Igual tengo Classroom. esa duda porque Lo voy a mandar a que, ¿saben? es que no tengo Es que veo la que... clave de la clase en clase? Ah, la clave. Pero es pero Sí. no están ustedes incluidos en Classroom. No, es que usted lo que mandó, yo no, o bueno, sea, no lo me que me ha pareció de hecho para llegado, hacer la tarea. lo que me ha llegado son invitaciones para las clases de Meet, no para acceder a la plataforma. Sí. La pregunta es que como escuché que habían tenido problemas para subir cosas a la plataforma otros alumnos, no sé si ustedes también han tenido las mismas dificultades. Pues yo dije, bueno, pues para que haya una correspondencia de que están trabajando, pues siga abierto lo que es lo de Classroom. En cuanto a eso, les voy a pasar de todas formas la situación de la clase, de lo que es la clave. Profe, Sí, ¿qué pasó? Escucho. y profe, ese también es la plataforma, como que hay un cierto límite de tiempo en que puedes estar adentro de la sección. Después dice que se acaba el tiempo. Ah, no sabía eso. Ah, y hay que volver a reingresar. Sí, también me pasa a mí. O sea, Ajá, te sí. sacan y tienes que volver. La única que por eso yo estaba manejando, por eso yo estaba manejando ahorita las tareas mejor en Classroom por estas situaciones. Les voy a mandar.
¿Dónde están? Ok. Les mando... Les voy a mandar Ay, la clave de los que no tengan la clave del Classroom para las tareas. Para que ahí... oiga, profe, y también ¿Qué pasó? no aparece la evidencia de la clase anterior. O sea, no se ven donde lo subió, creo que fue en YouTube, ¿no? Y no Sí, aparece, o sea, no se deja reproducir, dice error. ¿en serio? Y como a veces retomo ajá, clases, ajá, evidencias que ya tuvimos clases, pues a veces trato de tomarlo y esa vez no aparece el video, dice error. Ok, bueno, lo voy a checar de nuevo y si no,